tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sea bienvenido a la revisión de noticias en esta jornada de día jueves 16 de mayo. Los invito a revisar los titulares de hoy. Con la participación de académicos, ministros de la Corte Suprema y parlamentarios, se realiza seminario ¿Necesita Chile una nueva constitución? Senadores presentaron un proyecto que busca eliminar los productos plásticos desechables con el fin de frenar la contaminación de los océanos. Agrupación Yo Cuido, legisladores y autoridades reflexionan sobre el rol de cuidadores informales en Chile. Se busca un catastro nacional y legislar en la materia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con la revisión de noticias. En el ex Congreso Nacional en Santiago se realizó un seminario que abordó una nueva constitución. Además, el anuncio de una plataforma digital de consulta ciudadana denominada Senador Virtual Constituyente. Todos los detalles los revisamos en vivo y en directo con el periodista Julio Escobar. Julio, ¿cómo estás? Ya te vemos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Así es, un seminario que plantea una pregunta bien concreta y que se realizó acá en el edificio del ex Congreso Nacional en Santiago, particularmente un seminario organizado por la Mesa del Senado encabezada por su presidente Jaime Quintana. También contó con la participación del vicepresidente Alfonso Durresti y otros senadores que también dijeron presente en este seminario, por ejemplo, el senador Francisco Huenchumilla. ¿Qué es lo que se plantea? ¿Cuál es esta pregunta bien concreta? ¿Necesita Chile una nueva constitución? Un debate necesario que se ha dado acá en uno de los salones del edificio del ex Congreso y que ha convocado a diferentes expertos en este tema. Se dividió en dos paneles. Primero, el que llevaba la idea, ¿no es cierto?, de tratar de responder esta pregunta y que contó con la participación, por ejemplo, del propio senador Francisco Huenchumilla, de Ángela Vivanco, que estaremos también repasando parte de sus declaraciones más adelante, del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, y también de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Católica, Belén Larrondo. En una segunda parte se dedicó este seminario a abordar el rol de los congresos en los procesos de cambio constitucional. ¿Qué hacer, por ejemplo, con este proyecto de nueva constitución? Aquí intervinieron Francisco Soto, doctor en Derecho de la Universidad de Chile, Claudia Hayes, doctora en Ciencia Política, también Josep María Castela, doctor en Derecho, catedrático de la Universidad de Barcelona, con quien también estuvimos conversando, y Marco Olivetti, doctor en Derecho, catedrático de la Universidad de Roma, quienes estuvieron en general abordando, dividido en estos dos paneles, esta pregunta de cómo abordar en esta nueva constitución. ¿Se reactiva un debate? Puede ser. Nosotros conversamos con los senadores Quintana y Huenchumilla, quienes también tuvieron palabras respecto a la importancia de este seminario y de esta discusión. Mira, yo creo que este ya no es un debate de centro de izquierda, ni siquiera de oposición al gobierno o de quienes estuvieron a favor o en contra de la Constitución del 80. Yo creo que esto tiene que ver con el consenso básico que tiene que darse la sociedad chilena pensando en el futuro. Es muy importante que tengamos acuerdos respecto de esas reglas del juego, y en Chile hay unas 5 o 6 materias en que existe un disenso desde la dictación de esta Constitución. Y en democracia, en los últimos casi 30 años, no nos hemos podido poner de acuerdo. Cuando decimos sí se reactiva un debate, se va al lado también más técnico, también tal vez a los argumentos, a lo que va más de fondo de por qué se necesita una nueva constitución. Y luego se profundizó de esto en este seminario. Por ejemplo, esta es una constitución hecha en el año 80, que ahí es cuando se presenta, pero se discute en los 70, es decir, ya no tiene no es contemporáneo a los tiempos que vivimos. Es por ello que se apunta a generar una serie de cambios que vendrían siendo necesarios. Por ejemplo, les hablábamos de Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, quien también nos atendió y estuvimos conversando con ella. Señalaba varios puntos. Por ejemplo, la parte orgánica de la Constitución. Es necesario abordar el tema de los controles, sistemas de frenos y contrapesos para que la institucionalidad no tenga desequilibrios. También se refiere a la importancia del principio de la responsabilidad sobre los actos de las personas, más allá de esto que se ha dicho sobre la responsabilidad, la probidad, la transparencia, lo que se trata de regular también con el pluralismo. También es necesario hacerse cargo de los resultados y de los errores que se cometen. Habla de los derechos sociales, que han sido pobremente, según ella, abordados en la actual Constitución y que están mal desarrollados en ella, que no se judicialicen estos temas, es decir, los derechos tienen que hacerse valer a través de litigios, y es aquello
algo que no debiera corresponder según las palabras de Ángela Vivanco. Una reforma que sirva al país es lo que ella apunta. También conversamos sobre esto con uno de los catedráticos de la Universidad de Barcelona que estuvo en este seminario. Escuchemos cuáles fueron sus percepciones también de cómo llevar a cabo este proceso, que es muy importante tener la fórmula adecuada y precisa para poder llevarlo adelante. A mí me parecía importante que los ajustes que se hagan sean ajustes en tiempos determinados, que no sean demasiado largos en cuanto a su tramitación, que se hagan por los órganos que están encomendados a ellos, sin hacer mayores diferencias, salvo el tema del referéndum popular, que a mí me parece importante para que las personas se sientan partícipes de este proceso. Yo creo que si el debate es un debate inclusivo, es un debate transparente, se abordan los temas de una forma pausada, sin demasiadas prisas, y hay esa interrelación entre los representantes y los representantes de la sociedad civil, se puede conseguir un buen resultado. ¿Cuál ha sido la fórmula actual que se ha llevado? Bueno, hay un proceso que ya viene desde el gobierno anterior de Michelle Bachelet, en el que se ha avanzado en un trabajo de cabildos ciudadanos. Hay una propuesta ciudadana que justamente desde el Senado se quiere reactivar. Hay un proyecto que, por cierto, tiene que pasar por el Parlamento, pero la iniciativa también contempla de que se continúe acogiendo las percepciones que tienen las personas. Es por ello que la invitación es a ingresar al sitio SB Constitucional, SB corta, Senador Virtual Constitucional. El sitio es entonces sbconstitucional.senado.cl, va a aparecer ahí abajo en nuestro generador de caracteres, donde se va a estar haciendo todo este sistema de recopilación de datos y se están ocupando herramientas bien interesantes. Nosotros conversamos con una de las personas que está liderando y trabajando en este proyecto y que también tiene un lado digital y virtual que es bien interesante, donde se busca recoger algo más allá que un sí o un no, más allá de si están a favor o no de la Constitución, sino que también de una reforma constitucional, bien digo, o de una nueva Constitución, sino que también se recogen los argumentos que las personas puedan entregar a través de este sitio web. Escuchemos. Cosas como inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, y la idea es usar estas técnicas para poder identificar conceptos y frases argumentativas claves dentro de lo que la gente opine, y así poder tener en cuenta la opinión de las personas, que ya no sea solo un voto de sí estoy de acuerdo o no, sino que además incluir todas las justificaciones y los porqué y los argumentos que la gente tiene al respecto. Ahí está la invitación entonces sobre este seminario que abre sus puertas, que recoge la opinión tanto del sector universitario, académico, estudiantil, también de la parte más judicial, que recoge también, por cierto, la opinión del mundo político y que busca restablecer o restituir, ir poniendo nuevamente este debate en la primera plana, bien digo, sobre si Chile necesita una nueva constitución. Por cierto, un debate necesario que se ha dado durante esta jornada acá en el edificio del ex Congreso Nacional en Santiago. Betsabe. Le agradecemos a nuestro periodista Julio Escobar por la información. Más detalles, por supuesto, usted los puede conocer en senado.cl. Cambiemos de tema. Un grupo transversal de senadores presentó un proyecto de ley que lo que busca es eliminar el plástico desechable para evitar la contaminación masiva de nuestros océanos. Detalles los conocemos en la siguiente nota. El proyecto presentado por un grupo transversal de senadores busca eliminar los productos plásticos desechables con el fin de frenar la contaminación de los océanos. La iniciativa, que fue trabajada además con las organizaciones medioambientales Oceana y Plastic Oceans Chile, se enfoca sobre todo en los establecimientos que venden alimentos, como restaurantes, cafeterías o tiendas de comida preparada rápida y bebidas. La normativa quiere eliminar la entrega de materiales plásticos y en su lugar ofrecer productos reutilizables de más de un uso. Queremos dar un paso mucho más allá y liberar a Chile y ser también un ejemplo en la perspectiva de la COP25. Quiero recordar que nosotros vamos a hacer una COP paralela junto a la COP25 con parlamentarios de todo el mundo y queremos que esto esté aprobado para que otros parlamentos del planeta miren que es posible avanzar, que es posible prohibir todos los plásticos que tienen un solo uso y que están dañando al medio ambiente y pueden ser reemplazados por materiales reutilizables que justamente pueden ser reciclados.
Con ello se pretende establecer la eliminación de vasos, tazas, tazones, cubiertos, mezcladores, bombillas, platos, envases o bandejas de comida preparada y sus envases accesorios, tapas, botellas, iguales o menores a 500 centilitros de poliestireno expandido. La idea es descontaminar este tipo de plástico que representa el 75% de los desechos encontrados en playas y que lamentablemente termina en los océanos y contamina hasta los peces. Entonces tenemos que tomar conciencia de aquello. En pocos años vamos a tener más plástico en el océano que peces. Los peces que además se están alimentando del plástico que después va a nuestra mesa, que ingerimos nosotros. No tengamos susto, van a haber muchos que van a prender alarma diciendo que esto prácticamente va a hacer colapsar la economía y eso es completamente falso. Se puede hacer y esta es una ley responsable que de hecho también cuida mucho a las pymes para que efectivamente tengamos un océano limpio en el futuro y no que por un lujo de usar un plástico por una sola vez finalmente nuestros peces terminen sufriendo por miles de años. El proyecto contempla una puesta en marcha progresiva y en diferentes plazos, ya sea para grandes establecimientos o pequeñas y medianas empresas, tal como se hizo con las bolsas plásticas. Javiera Calisto, directora de la campaña de contaminación marina de Oceana Chile, indicó que tras analizar la situación del uso de productos plásticos en nuestro país, se llegó a la conclusión de que se consume aproximadamente 1 millón de toneladas de estos materiales contaminantes y podría ir en aumento. 8 millones de toneladas llegan todos los años de plástico al océano. La ley, hoy en día el proyecto de ley que queremos regular, básicamente va a hacer que todos los plásticos pequeños, que son los mayormente encontrados en las costas y en los mares, dejen de llegar al mar. Básicamente queremos incentivar la reutilización Y es que la contaminación de plástico cada día arroja cifras preocupantes. De acuerdo a las Naciones Unidas, para 2050 habrá más plástico que peces en los océanos, mientras que estudios estiman que para ese mismo año el 99% de las aves marinas habrán ingerido residuos de este material. Y durante esta semana conocimos diversas reacciones sobre la auditoría interna que reveló el INE respecto a una posible manipulación de los datos del IPC en los meses de agosto y septiembre de 2018, asunto que también generó diversas reacciones entre los legisladores. Detalles los conocemos a continuación. Detectamos que existían indicios de que habría habido una manipulación en las cifras del índice de precio al consumidor. Fue el propio director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, Guillermo Patillo, quien dio a conocer sorpresivamente el pasado lunes que en la institución se detectaron indicios de manipulación de las cifras del índice de precios al consumidor, IPC, específicamente en los marcadores correspondientes al mes de agosto y posiblemente en septiembre de 2018. Una comunicación que llega en medio del debate que se desarrolla en la Comisión de Hacienda del Senado sobre una nueva institucionalidad estadística, texto al que el Ejecutivo puso suma urgencia. Fue en ese contexto que la Comisión, tras escuchar observaciones de la abogada Daniel Saror, pidió antecedentes al subsecretario de Economía Ignacio Guerrero para aclarar, por ejemplo, si el episodio obedeció a un error o una manipulación con una intención detrás. La autoridad fue categórica pese al sigilo propio de una investigación en curso. Tenemos la certeza de que existirían alguna manipulación en el IPC del mes de agosto del año 2018 y se está confirmando la posibilidad de que haya manipulación en el mes de septiembre del mismo año. No, manipulación, derechamente. Se habla directa, nosotros hablamos directamente de manipulación. La gravedad de esta afirmación no dejó indiferentes a los senadores de la Comisión de Hacienda, no solo por la intencionalidad detrás de esta acción, sino por los beneficios y perjudicados involucrados y el consiguiente daño a la credibilidad de nuestros índices. Por eso consideran pertinente que se le colocara suma urgencia a esta iniciativa. Aquí se hizo una afirmación bien fuerte, se habló de manipulación de datos, se descartó de plano un error. Cuando usted ya habla de manipulación y descarta de plano un error, estamos en otra figura. La manipulación ya es la intencionalidad de dar datos falsos o no reales. Y esto tiene además implicancias de otra naturaleza. Aquí significa que hay personas que pueden haberse visto beneficiadas con este mayor índice de precio al consumidor y otras que pueden haberse visto perjudicadas. Nosotros, digámoslo paradojalmente, le habíamos puesto internamente a más velocidad, hemos oído a muchos expertos la última semana
precisamente respecto de cómo avanzar hacia un INE autónomo, que si era importante antes, hoy día es indispensable. Esa es la gran diferencia que ha existido. Yo creo que estamos cerca de llegar a buenos acuerdos y si el gobierno le pone suma urgencia, bienvenido, porque era lo que de alguna manera estábamos haciendo antes que mediara esa urgencia. Mario Marcel, presidente del Banco Central, si bien descartó hacer declaraciones a la prensa, en la comisión fue consultado sobre el tema luego de rendir el informe de estabilidad financiera y aunque descartó modificaciones sobre aspectos como el costo de la unidad de fomento, hizo una lectura prudente de lo ocurrido y sus efectos. Nosotros, por supuesto, esta es una situación que nos preocupa mucho. Nosotros no podríamos dejar abierta la posibilidad de revisar el valor de la UEF, porque eso generaría un grado de incertidumbre en todo el sistema financiero muy grande, y lo que podemos esperar es que la investigación que está actualmente en curso tenga un resultado lo antes posible, tengamos un dimensionamiento más definitivo de la magnitud de esta situación, porque la última información que hemos tenido es que el sesgo en septiembre habría sido en la dirección opuesta, entonces la combinación de agosto y septiembre daría un diferencial relativamente bajo para todo lo que tenga que ver con reajustabilidad. Pero eso no le quita gravedad al hecho de que se pueda manipular el índice. Desde la Comisión de Economía, el senador Rodrigo Galilea, en conversación con Senado Noticias, sostuvo que pese a los antecedentes es mejor esperar y no adelantarse a las conclusiones del caso, mientras el senador Ricardo Lagos Weber evaluó la pertinencia de hacer pública la denuncia aún antes de tener los resultados de la investigación. No saquemos conclusiones todavía más apresuradas de la cuenta. Lo que quiso decir el INE en particular acá es que parte de los datos que configuran la inflación de un mes determinado no siguió los protocolos adecuados y por eso se habla de manipulación. Siempre es bueno tener toda la información para formarse una opinión, pero si usted se guarda la información le pueden acusar después de qué cosa, de que ocultó información. Aquí pecaron por ser más transparentes, que puede tener un costo de generar incertidumbre. No sabemos hoy día en qué consiste la manipulación y cuál sería el motivo de la manipulación, y si la manipulación es solamente para el mes de agosto del 2018 y eventualmente septiembre del 2018, o hay más meses involucrados. Con el transcurso de las jornadas han surgido antecedentes como que la alteración del IPC fue conocida la semana pasada por el ministro José Ramón Valente, no siendo incluida como tema dentro de la última reunión del Banco Central, informándose a la consejera Rosana Costa por sobre los conductos regulares y siendo finalmente el propio presidente Sebastián Piñera quien el lunes 13 dio la decisión de comunicar públicamente lo ocurrido. El proyecto de ley para contar con una nueva institucionalidad estadística continuará recabando testimonios y observaciones en la Comisión de Hacienda, mientras, tras la denuncia desde el INE, anticiparon que una vez concluida la investigación de la Unidad de Auditoría Técnica, pondrán los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, independiente del sumario interno para establecer motivaciones y los efectos derivados de este episodio. En tanto, el informe de estabilidad financiera reveló algunos focos de vulnerabilidad en materia de economía doméstica, como el endeudamiento y la mantención del foco de seguimiento en el conflicto arancelario entre China y Estados Unidos. Y en la Biblioteca del Congreso Nacional en Valparaíso se realizó el conversatorio de diálogo ciudadano sobre el rol de los cuidadores y cuidadoras en Chile. Fue un diálogo inclusivo encabezado por la Asociación de Cuidadoras Informales Yo Cuido, la diputada Carolina Marzán y el senador Ricardo Lagos Weber. Además, contó con la participación de representantes del Ministerio de Desarrollo Social y del Trabajo. Durante la actividad se reflexionó sobre el Real Catastro Nacional de Cuidadores y Cuidadoras en Chile, el reconocimiento como sujeto de derecho por parte del Estado. Esta asociación Yo Cuido nace como una organización de personas dedicadas al cuidado informal hacia otras personas enfermas o en situación de discapacidad. Recién en agosto de 2018 se transformaron en personalidad jurídica. Esta asociación ha solicitado al Poder Ejecutivo poner prioridad y urgencia a proyectos resolutivos que fueron entregados y aprobados en la Cámara de Diputados. Uno de ellos tiene relación con la Ley Sana y otro con el programa Chile Te Cuida. Vamos a pasar a revisar algunas reacciones de este conversatorio. Y esto no es solamente un tema de recursos directamente, de plata, esto tiene que ver con una política más grande, más integral, de generar la posibilidad de capacitarse, de generar la posibilidad de recibir orientación y tener instituciones también que puedan ayudar a ese proceso y no solamente el familiar. Porque ya es suficiente. Necesitamos que el Estado de Chile haya una corresponsabilidad hacia la familia, que en este momento está totalmente desprotegida. Y eso ha logrado que hayamos podido juntarnos, organizarnos, que acá esté la academia, que esté el Ejecutivo, que estén los parlamentarios,
que haya otras organizaciones de la sociedad civil, que eso es fundamental, que se vaya entendiendo que la única forma que logremos un cambio en Chile es uniéndonos y todos por un objetivo en común, que es una mejor calidad de vida. En el caso de nosotras, por nosotras y por nuestras familias y nuestras personas de cuidado. Y con esta información nosotros nos despedimos. Le extiendo la invitación a que reviva cada una de las informaciones a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. TV Senado Chile puede revivir lo que pasó toda esta semana en el trabajo de las comisiones, actividades legislativas, seminarios y mucho más. Con esto me despido. Que tenga buenas noches.